Bendiciones a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio con esta transmisión. Vamos a orar a nuestro Padre eterno. Señor Dios, venimos delante de ti. Nos acercamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos, Señor, que hoy nos des la sabiduría, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, que mis hermanitos sean tocados, Señor, sean edificados en sus corazones. Y Padre eterno, te alabamos, te exaltamos. Eres bueno, Señor. Señor, muchas gracias por cuidar de nosotros. Henos aquí, Padre. Abrimos nuestro corazón, nuestros oídos para ti, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy veremos 1 Corintios capítulo 14. Tiene, hermanos amados, 40 versículos. Y vamos a tratar de verlo todo hoy, hermanitos, ya que la mayoría ya tiene su explicación. Solamente, hermanitos, se explicará lo necesario, pero todo está muy bien aclarado y desglosado en este capítulo 14. El título de esta transmisión es Hágase todo decentemente y con orden. Dice así la palabra de Dios. 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Bueno, comenzando con este verso, mis hermanos, sí, da pie para procurar todos los dones espirituales. Aquí va a ser un contraste, hermanitos, en todo el tema del capítulo 14, entre el don de la profecía y el don de lenguas. Y claro, hermanitos, que el apóstol Pablo va a aclarar que es preferible profetizar que hablar en lenguas. Nos preguntaríamos si es más importante profetizar que hablar en lenguas. Entonces, ¿cuál es la importancia o la necesidad de ese don de lenguas? Bueno, mis hermanitos, aquí va a establecer, va a regular este don. Porque el don de lenguas, hermanitos, incluso en nuestra actualidad, se usa mucho, pero lo que vamos a ver es que la utilidad que tiene mayormente es para orar en privado. Eso lo veremos en el transcurso. En privado, siendo que profetizar es, hermanitos, ministrar en público. Esa es la síntesis, hermanitos, de todo este tema. Hablar en lenguas está bien en público si hay interpretación. Y si no hay interpretación de lenguas, no hay quien interprete, entonces que se reserve uno así usarlas, pero para orar en privado con Dios. Por eso, hermanitos, vamos a ver todo este contraste y esta regulación en todo este capítulo. Seguid el amor, ya vimos, hermanitos, la importancia del amor el día de ayer, y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué profetizar? Porque profetizando se edifica a la iglesia. Y los dones espirituales son para esto, mis hermanitos, para edificación de la iglesia. Y el don de lenguas es más personal, y veremos cuál es su utilidad. Verso 2. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Puede usted notarlo, mis hermanitos? No es para hablar en público, a menos que haya interpretación. Y si no hay tal interpretación, se está hablando a Dios. Dice, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto, mis hermanitos, también más adelante se aclara que si se edifica uno a sí mismo. Hermanitos, el hablar en lenguas es como un don para fortaleza de uno mismo.
Y claro, ya hemos escuchado alguna vez su utilidad, ya que, por ejemplo, hablar en lenguas, se habla a Dios, se hablan misterios, y el diablo, los demonios, no entienden esa oración, quedan confundidos. Esa es su utilidad, y se edifica uno a sí mismo. Eso es lo que se verá. Dice, hermanitos, el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie lo entiende, Dios sí. Dice, aunque por el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanitos, si se hiciera la pregunta, ¿qué utilidad o qué propósito tiene el profetizar? Para tres cosas, mis hermanitos, aquí aclara: edificación, exhortación y consolación. Para eso sirve la profecía: edificación, exhortación y consolación. Si alguien va a profetizar, conlleva, mis hermanitos, estos elementos. Se edifica a las almas, se exhorta, que equivale a animar, y se consuela, consolación. Ahora el 4. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Si uno habla en lenguas, la utilidad queda en uno, no a la iglesia, sino uno. Y sí, mis hermanitos, los que tenemos el don de lenguas, podemos entender y aceptar. Si oramos en lenguas, nos estamos fortaleciendo o autofortaleciendo. Aunque no sepamos el significado, pero sí, nuestro espíritu ora y el efecto queda en nosotros. Y hermanos amados, dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. O sea, da estos elementos: edificación, exhortación y consolación. 5. Yo desearía que todos vosotros hablarais en lenguas, pero más aún que profetizarais, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si usted lo ha llegado a notar, hermanitos, si un servidor llega a orar, alabar, adorar en lenguas, inmediatamente se dice, ahora en español, entendiblemente, lo que significó. Tal vez no se toma en cuenta, mis hermanitos, se piensa, no, pues uno está con Dios y ya. No, las palabras que se dicen a continuación de haber hablado en lenguas, esas son la interpretación. Por eso me atrevo a hablarlas en micrófono, en público, porque viene también la interpretación. Bueno, si no la hubiera, oro en lenguas para mí mismo, me edifico a mí, hablándole a Dios misterios. Ahora el 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, o sea, si él predicara en puras lenguas, mis hermanitos, y no entendiblemente, a eso se refiere, ¿qué os aprovechará si no os hablo con revelación, con conocimiento, con profecía o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieran notas distintas, ¿cómo se sabría lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se prepararía para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua que habláis no dais palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque sería como si hablarais al aire. O sea, si yo me pusiera a predicar en lenguas, hermanitos, sin interpretación, a eso se refiere, sería como hablar al aire, nadie me entiende. 10. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el significado de las palabras, seré como un extranjero para el que habla, y el que habla será como un extranjero para mí. Así pues, ya que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en aquellos que sirven para la edificación de la iglesia. Procurar dones, hermanitos, que edifican en general a la iglesia. Entonces, el hablar en lenguas es un don muy especial, hermoso, poderoso, como todos, pero, hermanitos, es para bendición, edificación
del que ora en lenguas, no para los demás, a menos que interprete. 13. Por lo tanto, el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Es lícito que digamos: Señor, dame la interpretación, para que ahora sí la gente entienda la interpretación. 14. Si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. ¿Lo nota? Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Muy bien, hermanitos. Sí es lícito, no está prohibiendo hablar en lenguas, pero son para edificación de uno mismo. 16. Porque si bendecimos solo con el espíritu, o sea en lenguas, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado, y se busca edificar a los demás. 18. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. O sea, si se hablara en lenguas a la gente sin interpretación, no tiene caso, hermanitos, usar el don de lenguas para predicar o hablar a la gente. Si no hay interpretación, no sirve de nada. ¿Orar en lenguas para uno mismo? Sí, y es una oración muy particular. 20. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y madurez, y maduros en cuanto al modo de pensar. O sea, hermanitos, si no se lleva a cabo esta regulación, este ordenamiento del Señor en Pablo, imagínense una iglesia, más las que se llaman pentecosteses o pentecostales, como lo somos nosotros. Hermanitos, si todo el mundo hablara en lenguas, bueno, se pensaría, hay algo, hasta algo sobrenatural se está moviendo, pero no habría entendimiento, no se entendería qué se dice, solamente se pensaría, pues Dios ha de estar obrando, o Dios los está llenando, pero no se sabe qué dice uno, a menos que pida la interpretación, y si es posible, hermanitos, Dios puede dar la interpretación. Ahora dice el 21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. Es un don, hermanitos, que sirve por señal. Dice, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. ¿Por qué? Porque le profetizaron claramente. 26. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, cántico, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Todo en un culto, hermanitos, debe de ser para edificación de los demás. 27. Si alguien habla en lengua extraña, que sean 2, a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. ¿Ve usted que no lo prohíbe, mis hermanos, sino lo ordena, lo regula? 2 o 3 que hablen en lenguas, siempre y cuando haya quien interprete esas lenguas, y así la iglesia va a ser edificada. 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, o sea, no hable en público esas lenguas. Dice, y hable para sí mismo y para Dios. No lo prohíbe, pero hágalo para uno mismo. Por allá orando una oración personal en lenguas, es correcto. Y si hay para interpretar, perfecto, que sea en público. Y si no, entonces no. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable, o sea, en lenguas para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen lo que ellos dicen.
En otra parte, hermanitos, en Primera de Juan dice, probad los espíritus. Y ahora ya se refiere para los que profetizan. Sí, también dice la Escritura, escudriñadlo todo, retened lo bueno, diciendo, no menospreciéis las profecías. O sea, cuando ya es profético, ya es profecía, y es claro, es clara la palabra, sin interpretación, como las lenguas, entonces también regula, hablen 2 o 3, y los demás juzguen lo que ellos dicen, analicen si es el Espíritu Santo o es otro espíritu. Ahora el 30, hermanitos, dice, y si algo le es revelado a otro que está sentado, calle el primero. O sea, todo en orden, hermanitos. Podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. 32, esto es una ley espiritual. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esto es espiritual, hermanitos, es una ley, es una regla. ¿Y qué quiere decir? Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Bueno, le aclaro de la siguiente manera. Cuando alguien dijera, mis hermanitos, incluso un predicador, un pastor o alguien que está ministrando, si alguien dijera, me tomó el espíritu, se me fue la noción, haga de cuenta, hermanitos, que yo empezara a ser lleno, a fluir en el espíritu, incluso a profetizar o hablar en lenguas, y pasan las horas, ya pasó el horario del culto, ya se terminó, pero yo sigo y sigo y sigo, y son las 9, las 10 de la noche, las 11 de la noche, y que yo dijera, es que me tomó el espíritu y yo no lo puedo evitar, y hermanitos, causaría un caos, un desorden, y sería antibíblico. Por eso se le aconseja a pastores, líderes de célula, que terminen a la hora, buen tiempo, no tarde, porque se tienen que ir a sus casitas. Algunos viven lejos, toman transporte, usan pasaje. Hay espositas con esposos inconversos que cuando ellos lleguen de trabajar, si no está la esposa, se van a resentir, va a haber problemas, y todavía neciamente se va a decir, oh, que es el enemigo el que se está oponiendo y enojando. No, es la falta de sabiduría de parte de nosotros, los siervos de Dios. Ahora, le menciono esto por si alguien argumentara, es que me tomó el espíritu y no pude parar. Ah, eso no es así. Aquí dice la Escritura, dice, hermanos amados, los espíritus de los profetas, o sea, el espíritu humano de la persona, están sujetos a los profetas. Quiere decir, si el profeta dice ya, entonces ya. Si el profeta dice paro, ya vamos a ser despedidos, se puede, hermanitos. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, mis hermanitos, si alguien argumentara, me tomó el espíritu y perdí el control, la noción del tiempo, no es verdad. Su espíritu se puede sujetar al profeta, no el Espíritu Santo. No está hablando del Espíritu Santo, sino el espíritu del profeta o profetas. Así que, mis hermanitos, si hubiera un desorden y que, bueno, todo empieza, hermanitos, con efectos, o sea, todo empieza a descubrirse, que tal hermanito, tal hermanita ya no han ido al templo y son nuevos, recién convertidos. Se les pregunta, ¿qué pasó, mi hermanito? ¿Por qué no ha buscado al Señor? Van a decir, es que tuve problemas. Si son hermanas, porque a veces las espositas, madres de familia, son las primeras en venir a Cristo, a veces hijos, a veces esposos varones. Pero si fuera el caso de una mujercita, está sujeta a autoridad del esposo, y que dijera, es que mi marido ya no me deja ir al culto. Oh, hermanitos, uno dijera, no, pues es el diablo que se está oponiendo. Puede ser que sí, pero ¿qué tal si fue la insensatez del que estaba adelante en el culto previo, anterior, y hermanitos, que dijera, lo que pasa es que llegué tarde a mi casa porque el culto terminó tarde, se enojó mi esposo y me prohibió ir al templo? Ah, ¿y por qué se fue tarde?
Oh, es que el predicador lo tomó el espíritu y empezó a brincar, a saltar, a gritar, a correr y a hacer tanta cosa que porque lo tomó el espíritu y que se puso bueno el culto. Oh, hermanitos, nada debe de ser así. Por eso se pone orden en este capítulo 14. Eso para explicarle el 32 que dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Así que si alguien llega y me dice: me tomó el espíritu y no pude terminar a tiempo, no es verdad. Aquí dice que su espíritu está sujeto al profeta. Si el profeta dice ya, entonces ya paró, por orden y por amor. Por amor a esas ovejitas nuevas que van a tener muchos problemas con sus familias porque hay un cambio. El cambio es de que ahora aman a Dios, son hijos, hijas de Dios, y ahora tienen un horario más para buscar a Dios en su casa de oración. Antes no era así, antes todo el tiempo en su casita con su familia. Ahora no. Hay que tenerle misericordia a ellos, a ellas, hermanitos, porque pues ahora hay un cambio. Ellos felices, por ellos quisieran estar todo el día en el templo, pero sus familias, ¿cómo van a venir a los pies de Cristo si hay un caos, un desastre, un desorden? Y todo por la insensatez, o la rebeldía, o el desorden. A eso se refiere. Vayamos al 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. O sea que hubo turbación, confusión, porque según lo tomó el espíritu a uno, y por eso el desastre. No, Dios no es Dios de confusión, y no va a traer esos efectos, no. Al contrario, yo le voy a decir a mis hermanitas, si hay alguna nueva esposa de alguien inconverso, corra, hermanita, no se quede. Ya váyase a su casita, vaya a darle de cenar a su esposito, vaya a atender a sus hijitos. No se quede. Más, no es que me guste, es que aquí me siento a gusto. Sí, pero no es soltera, tiene esposo. Vaya a su casita. Ese esposo va a ver que en verdad está cambiando. No se va a enojar contra la iglesia, no va a vituperar a la iglesia, a Cristo o a los siervos de Dios por insensatez. No. Hasta lo he llegado a decir, hermanitos, en días domingos, que terminando el culto corran a sus casas, a menos que tenga un ministerio, una función, se vaya a quedar al culto de la tarde, porque es libre para hacerlo. Pero si tiene esposo, corra con su esposo. Ya estuvo con Dios, ya estuvo en el culto, vaya a atender a su familia, vaya a hacerles de comer. Hermanitos, ese es el orden. Pero si, claro, está libre, o ambos ya son cristianos, se quieren quedarse, por ejemplo, los domingos a los dos cultos, adelante, no se está infringiendo nada en sus hogares. Pero si es casada, corra, hermanita, corra, vaya a atender a su familia para que no por culpa de usted odien a Dios. Porque usted puede decir: es que me siento tan a gusto, hallo paz, encuentro paz en la casa de Dios, me siento como nunca. Usted sí, pero tiene responsabilidades. Ya adoró a Dios, ya alabó a Dios, ya oró, ya estuvo en el culto, váyase a su casita. Dejó a su esposo en casa, atiéndalo. Porque qué tal si usted por insensatez dice: es que yo me siento muy bien. Usted, pero ¿qué del nombre de Dios? Va a ser vituperado, odiado, aborrecido por su culpa. ¿Por qué? Porque ahora van a enojarse contra Dios. Es que por tu Dios me dejaste sin comer, por tu Dios ya no atiendes a los niños, por tu Dios, y van a odiar el evangelio y a la iglesia y a Dios por su culpa. No haga que odien a Dios por su culpa, hermanitas. No. Al contrario, haga que honren a Dios haciendo todo en orden. Muy bien, 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y hermanitos, en el 34 parece que va a cambiar de tema y toca este punto. Esperemos, hermanitos, la sabiduría del Espíritu Santo para que quede lo más claro posible, ya que no tenemos mucho tiempo para ahondar. 34.
vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas, como también la ley lo dice. Bueno, hermanitos, en otra parte, en Timoteo dice que no permite enseñar a la mujer. No, hermanitos. O sea, va a entrar a un punto espiritual, doctrinal, en cuanto, hermanitos, a la autoridad. O sea, mis hermanitos amados, el tema de que si la mujer predica, que si no predica en público en la iglesia, hermanitos amados, tiene un contexto, un trasfondo espiritual. Y esto, hermanitos, pues es importante. Le leo Primera de Timoteo 2:12, solamente para darle un sustento a este breve tema. Breve porque ya no nos da mucho tiempo. Primera de Timoteo 2:12 dice: porque no permito a la mujer enseñar, número 1. Número 2, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esto ha levantado mucho debate, hermanitos, en distintos lados y tiempos e iglesias. Que si la mujer tiene ministerio, que si se le puede llamar pastora, que si es lícito que haya pastoras, si es lícito que haya predicadoras, si es lícito que enseñen, que prediquen en público, en el púlpito. Bueno, aquí menciona, hermanitos, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Entró a este tema. Bueno, se complementa, hermanitos. Si uno dijera, ¿por qué? ¿Por qué no se puede enseñar? La mujer no puede enseñar. Si hay mujeres que enseñan mejor que los hombres. Mujeres con sabiduría, con dones, con ministerios. ¿Por qué no se permite? Entonces, ¿por qué Dios va a dar un don si no se puede usar? ¿O le va a dar gracia, sabiduría a una mujer si no le es lícito predicar en público? Ah, mis hermanitos. Bueno, hay muchas citas más que hablan del ministerio de la mujer. Por ejemplo, que las más grandes enseñen a las más jóvenes a amar y respetar a sus esposos. En otra parte dice que sean maestras del bien. Y hermanitas, hermanitos, no es cuestión cultural ni de machismo, para aclarar. Pero que sí puede enseñar a sus hijos, sí puede enseñar a otras mujeres, si puede, un culto de damas, la mujer predica a mujercitas. Perfecto. Pero hay otros argumentos más cerrados que dicen de plano la mujer no debe de hablar para nada en público, para nada. Bueno, lo que estamos leyendo en Primera de Timoteo 2:12 dice: porque no permite a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Ah, lo que no quiere Dios, y lo aclara, lo especifica a través del apóstol Pablo, lo que no quiere es que sea dominante a la hora de predicar hacia el varón. Eso no quiere Dios, porque predicar es tomar la autoridad, hermanos, hermanas. La autoridad en el nombre del Señor Jesús, la autoridad del Espíritu Santo, la autoridad celestial. A quienes se les predica, se toma autoridad sobre ellos. Y el apóstol Pablo dice, no, que no ejerza dominio sobre los hombres. ¿Cómo una mujer va a empezar a reprender a ancianos, varoncitos, rectos, honorables, de buen testimonio? ¿Con qué autoridad? No le es grato a Dios que ejerza dominio y que los regañe como si fueran sus hijos, como si fueran niños pequeños, y que se argumente es que es por la autoridad de Dios y es en el nombre de Cristo. Sí, lo puede hacer a través de un profeta, predicador, pastor, maestro.
evangelista, pero no permite ejercer dominio a la mujer sobre el varón. Es aborrecible, hermanitos. Oh, mis hermanitos, yo he escuchado predicadoras que hablan con gracia. En verdad el Espíritu de Dios es en sus bocas y hasta yo soy edificado, consolado, exhortado, como dice la Escritura acerca de la profecía. Pero hay mujercitas que cuando predican, agacho mi cabeza, hermanitos, no en forma de sujeción, sino de pena, porque se siente como si se estuviera enseñoreando sobre hombres que han buscado a Dios, rectos, agradables ante el Señor, y les está dando una maltratada. Y esos hombres callan, agachan la cabeza, porque no son contenciosos ni peleoneros, pero se les está aplastando. ¿Con qué autoridad haría eso una mujer si dice aquí que no les es permitido ejercer dominio? Ahora, si una mujercita en verdad tiene algo de Dios para enseñar o predicar, pues está escrito también: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. O sea, nadie puede hacer nada si no le es dado de arriba, también está escrito. Lo dijo Juan el Bautista. Hermanos amados, si una mujer en verdad tiene ministerio o don, pues tenga cuidado cómo se dirige a los hombres en primer lugar. No les es permitido ejercer dominio sobre los hombres. No los regañe como si fueran sus hijos. No. Y si va a enseñar, ejerza con mansedumbre y humildad. Ahora, se aúna a otro tema que también está en Timoteo, que le dice Pablo a Timoteo: no reprendas al anciano, no tomes dominio sobre el anciano. No, tú eres un pastor joven. Timoteo era joven, soltero y pastor, hermanitos. No lo vayas a reprender, no se te ocurra, no te atrevas. ¿Quién puede reprender a un anciano? Alguien de más autoridad que un anciano. Pero alguien que está con menos autoridad, no lo reprendas. Si no, exhórtalo como a padre, a las ancianas como a madres, a las más jovencitas como hermanas, con todo amor y pureza. No tomes dominio cuando hablas, no de que te tomó el Espíritu Santo, no. Respeta a los mayores que tú, también en autoridad. Esa es una de las causas, hermanitos, por las cuales el apóstol Pablo dice: no permito a la mujer enseñar. Imagínense, empieza a enseñar, empieza a maltratar, toma a los hombres como basura, no sirven, son inútiles, son esto, son aquello. A Dios no le agrada que una mujer pisotee a sus hijos, y menos en cuestiones de autoridad espiritual. También dice en otra parte, porque la mujer nació después, fue formada después que el varón y no antes del varón, aunque en cuestiones de valores no vale más el hombre que la mujer, ni viceversa. Pero en cuestión de autoridad, cuidado. Así que a Dios le desagrada que una mujer pisotee a un hombre, ejerciendo dominio. Imagínense, maltratando a los hombres, diciéndoles cada aberración en el púlpito: ustedes son esto, ustedes son el otro. Los regaña, los pisotea. Hermanos, Dios no está en ese púlpito. Ahí no está el Espíritu Santo. No, que Dios me dio la autoridad sobre los hombres. No vemos escrituralmente un fundamento que diga que la mujer se le dio autoridad sobre los hombres. No. Y si va a hablar, que sea como Abigail a David. ¿Se acuerda de esa historia? Sabiduría, humildad, mansedumbre, y apaciguó el corazón de David, pero no lo regañó, no lo reprendió, no pisoteó la autoridad de David, sino que fue decentemente, con humildad, y tocó, doblegó el corazón de David, porque en otra parte dice: la respuesta suave aplaca la ira. Así que, mis hermanitas, usted tiene dones, claro que sí, tiene ministerios, es indudable, pero ejérzalos
con quien debe y nunca pisotee, ni ejerza dominio en los varones, por ejemplo en su esposo o gente que no es pariente de usted. No lo haga. Ahora, mis hermanitos, continúa diciendo, 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que deben estar sujetas. ¿Ve? Cuestión de autoridad. Sujetas, como también la ley lo dice. Y si quiere aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. O sea, ponerse a preguntar qué quiere decir esto, aquello, explícame. En la casa mejor, no en el templo. Ahora dice, hermanitos, verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Como diciendo que no son los dueños de la palabra de Dios, la iglesia de Corinto. Dice 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Así es. Pero si alguien lo ignora, que lo ignore. Y hermanitos, viene a concluir el 39 y el 40 este tema en cuanto a profetizar y hablar en lenguas. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar. Ya vio la utilidad de hablar claramente, edificando, consolando, exhortando a la grey. Y no impidáis el hablar en lenguas. Sí se puede, pero en los términos ya regulados. Se va a hablar en lenguas, hágase en turno, si son varios, y que haya interpretación. No hay intérprete de lenguas, entonces ora en lenguas solo con Dios, no en público. 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Profetizar decentemente y con orden, hablar en lenguas decentemente y con orden. Todo, hermanitos, con orden. Al Señor le agrada el orden en un culto, no el desastre, confusión, turbación, nada de eso, hermanitos, porque así no es glorificado el Señor, sino todo decentemente y en orden. Amén. Oramos al Señor. Padre Santo, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Mis hermanitos tienen ahora tu palabra. Si alguno de ellos habla en lenguas, ya sabe qué hacer. O interpretar o orar solamente para sí y contigo. Pero no prohibir las lenguas. Y sí procurar profetizar para edificación de la iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Nos das luz, instrucción y somos edificados en tu escritura. Gracias por mis hermanitos que recibieron en esta mañana tu palabra y los que luego la oirán. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que el Padre Celestial, hermanitos, les bendiga grandemente en este hermoso día. Amén.